Todo comenzó con una carta, una hoja amarillenta, escrita con una caligrafía torcida, que llegó inesperadamente a la casa de Elena. Recuerdo el día que me mostró el sobre. Ella, con su estilo gótico impecable, parecía más intrigada que alarmada, pero ese era su estilo. Siempre buscaba el misterio en las cosas, siempre atraída por la oscuridad. Lena era distinta. Su cabello negro caía en mechones lisos hasta la cintura, contrastando con su piel pálida, casi translúcida. Sus ojos, enmarcados por un maquillaje ahumado, parecían dos pozos sin fondo, siempre reflexivos, siempre un poco tristes. Esa tarde llevaba un vestido de terciopelo negro, ajustado en el torso y con mangas que se abrían como alas de cuervo. Al cuello, un colgante de ónix en forma de lágrima, y en las muñecas, una serie de pulseras de encaje y cuero. Su apariencia no era una pose. Lena era el gótico hecho carne, un enigma viviente en una ciudad gris. «Es una cadena», dijo, mientras sostenía la carta con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. El mensaje era simple: responde a esta carta o enfréntate a las consecuencias. Si decides responder, sigue las instrucciones que se te enviarán. Yo me reí, como cualquiera lo haría. «Es solo una tontería, tíralo», le dije. Pero Lena no lo hizo. Días después recibí su mensaje. Respondí a la carta. Escribió. No podía evitarlo. Sentía que debía hacerlo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder. Unos días después de enviar la respuesta, su amiga Ángela, una compañera de la universidad, apareció muerta en su apartamento. El diagnóstico oficial fue un infarto, algo extremadamente raro en una chica de 22 años. Lena estaba devastada, pero había algo más: miedo. «¿Crees que tiene algo que ver con la carta?», le pregunté cuando nos vimos en una cafetería. Ella asintió, mordiendo su labio pintado de negro. «Lo sé. Desde que la respondí, siento que hay algo a mi alrededor, como si me observaran, como si esperaran». Con el tiempo, las muertes continuaron. Primero fue Carlos, su vecino del piso de arriba, que murió en un accidente inexplicable al caer de las escaleras. Luego, Marta, una antigua amiga de la infancia, cuyo coche se estrelló contra un árbol en una carretera recta. Cada vez que alguien cercano a Lena moría, su semblante se tornaba más oscuro. «Estoy segura de que es la carta», me dijo un día mientras paseábamos por un parque cubierto de hojas otoñales. Llevaba una capa larga de lana negra, con una capucha que apenas dejaba ver su rostro. «Es como si estuvieran pagando por mi error». «¿Por qué no lo denuncias?», le sugerí. Ella me miró con una sonrisa amarga. «¿Y qué les digo? ¿Que una carta me está matando a la gente que quiero? Nadie lo entendería». Lena empezó a obsesionarse con resolver el misterio. Me confesó que había recibido un segundo mensaje después de responder a la carta. Era aún más críptico: «Busca mi cuerpo y las cadenas se romperán». Esa fue la primera vez que la acompañé al cementerio. Lena se había convertido en una sombra de sí misma, más delgada, más pálida, como si el peso de las muertes estuviera arrancándole la vida. Aquella noche llevaba un vestido negro de encaje que parecía fundirse con la penumbra, botas altas con hebillas de metal
y una capa de terciopelo que la hacía parecer una figura sacada de un cuento de terror. El cementerio estaba desierto, envuelto en una neblina espesa que amortiguaba todos los sonidos. Lena llevaba una linterna pequeña, pero la luz apenas iluminaba los nombres de las lápidas antiguas. ¿Qué estamos buscando exactamente?, le pregunté, sintiendo como el frío se filtraba a través de mi abrigo. No lo sé, respondió sin mirarme. Solo algo. Pasamos horas caminando entre las tumbas, deteniéndonos a examinar nombres que no significaban nada para nosotros. Lena murmuraba cosas incomprensibles, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. ¿Estás bien?, le pregunté, pero no respondió. Las visitas al cementerio se hicieron habituales. Cada vez que la veía, Lena parecía más obsesionada, más consumida por algo que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a llevar consigo un diario donde anotaba nombres, fechas y símbolos extraños. «Creo que estoy cerca», me dijo un día. Sus labios estaban secos y sus ojos tenían un brillo febril. ¿Cerca de qué? De ella. Nunca me dijo a quién se refería, pero yo sabía que hablaba de la carta. Fue en una noche especialmente fría cuando Lena finalmente encontró lo que buscaba. Estábamos en una sección abandonada del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y casi ilegibles. «Aquí», dijo, señalando una tumba sin nombre. Solo había una fecha: 1876. «¿Qué significa?», le pregunté. Ella se arrodilló, colocando sus manos sobre la piedra fría. «Es aquí donde está. Lo sé». Sacó un cuchillo pequeño de su bolso y comenzó a cavar. Intenté detenerla, pero su determinación era inquebrantable. De repente, se detuvo. Había algo en la tierra, una caja de madera vieja y podrida. Lena la abrió con cuidado. Dentro había un trozo de papel amarillento, idéntico al de la carta que había recibido. «Es ella», susurró, mientras el viento aumentaba su intensidad. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Lena se desplomó, y por un momento pensé que había muerto. Pero entonces, con un suspiro tembloroso, abrió los ojos. «Se acabó», dijo, con una voz que apenas era un susurro. Lena nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Yo tampoco insistí, aunque sabía que algo había cambiado en ella. Las muertes cesaron, pero la Lena que conocí nunca regresó del todo. Ahora, cada vez que paso por el cementerio, siento una extraña inquietud, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Y aunque nunca lo he dicho en voz alta, estoy seguro de que Lena dejó una parte de sí misma allí, junto a esa tumba olvidada.